Pasaje tiene mucho peso por su significado, también mucha nostalgia, porque recuerdo que la primera vez que yo leí Mateo 23 mejor dicho, la primera vez que yo prediqué esa mañana, mi devocional fue Mateo 23 y fui traumado a predicar. Después de haber leído esto yo ya no quería, así que siempre trae cierta nostalgia, y si me ve raro, es que estoy teniendo una emoción, no sé si felicidad o tristeza, pero es lo que se experimenta. Mateo 23, versículos del 1 al 12, y cuando lo tengan, iglesia, si me responden con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amado Padre, qué palabras tan duras las que nos esperan a estudiar en este capítulo. Señor, nosotros reconocemos que en muchas áreas de nuestras vidas nosotros nos parecemos todavía mucho a los fariseos. Y Señor, tú sabes lo difícil que es hablar estas palabras a tu pueblo, porque el único que las pudo hablar y no sentir ningún peso de culpa por lo que estaba diciendo es Jesús. Nosotros no, Padre. Nosotros sí hemos sido hipócritas. Por eso, Señor, nosotros pedimos el día de hoy que tú nos ayudes, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Te dije que era un pasaje con nostalgia. Pero cuando nosotros vemos este pasaje, hermanos,
realmente cuando lo vemos a la luz del pasaje que nosotros estudiamos la semana pasada, en el que se nos hizo una exhortación a amar a Dios con todo nuestro corazón, podríamos decir que este pasaje tiene mucha relación con el pasaje de la semana pasada, no tanto porque se parece en el mandato, sino porque contrasta el mandato. Algo que nosotros mencionábamos la semana pasada es que cuando pensamos en el amor a Dios, cuando pensamos en el llamado que nosotros tenemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, es un pasaje que con mucha facilidad se puede poner sobre nuestros hombros, porque ninguno de nosotros ha amado a Dios con todo su corazón. Cuando hablamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, fácilmente nos podemos sentir sobrecargados por saber que es un pasaje que va más allá, un mandato que va mucho más allá de lo que nosotros podemos obedecer. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 23 de Mateo, hermano, es un pasaje difícil, no porque sea un pasaje difícil de obedecer, sino porque en esta ocasión es un pasaje que muy fácilmente puede estar describiendo nuestras vidas. Eso es lo duro de este pasaje. El capítulo pasado, ama a Dios con todo tu corazón, es difícil predicarlo y salir de aquí diciendo yo cumplí ese mandamiento, porque ninguno de nosotros lo ha cumplido. Este pasaje o este capítulo, leerlo con detenimiento, es difícil porque Jesús habla de la hipocresía y cuando examinamos nuestra vida podemos decir, yo estoy actuando con esa hipocresía. Este pasaje es difícil porque cuando Jesús habla de lo que es una religión muerta o de lo que es una adoración muerta, o cuando Jesús hace este tipo de rayos X al corazón espiritual de una persona, nosotros podemos decir, esta es la vida que con mucha facilidad yo estoy viviendo. Así que si la semana pasada yo le dije, hermano, examínate y anímate o muévete a amar al Señor, a crecer en amor por el Señor, el día de hoy podemos decir, examínate y no veas esto como algo que le sucedió a los fariseos, sino como una falsa adoración que sigue sucediendo el día de hoy. Ojalá que cuando se murió la secta de los fariseos se hubiese muerto también su corazón. Pero los fariseos ya no existen, pero el pecado de ellos sigue existiendo. Ojalá que cuando los fariseos dejaron de existir, hubiese dejado de existir todas aquellas costumbres huecas, toda aquella adoración hueca. Pero hermano, los fariseos, su religión, sus costumbres, las cosas que ellos hacían, muchas de ellas no existen, pero el corazón de un fariseo sigue existiendo en nosotros. Por eso, mientras veamos este pasaje, y yo lo invito a que mientras veamos todos estos versículos del capítulo 23, no solamente veamos esto como un problema en el que Jesús estaba describiendo el pecado de los fariseos. Mira esto en un problema en el que Jesús está describiendo el pecado y el corazón humano que habita en nosotros. De hecho, es interesante, hermano, que cuando nosotros vemos este pasaje, Jesús se siente como si Jesús estuviera bombardeando el corazón. Hay gente que dice, no sé si usted ha escuchado este dicho cuando la gente dice, si usted no tiene nada positivo que decir, no diga nada. Hermano, Jesús aquí no tenía nada positivo que decir y no solamente dijo, gritó lo que tenía que decir. Hay veces que es necesario exponernos a cosas que no tienen nada de positivo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas en su corazón que no tienen nada de positivo. Hay veces que es necesario exponernos a cosas que van a doler y que son totalmente negativas. Yo lo animo a que usted busque aquí cuántas cosas positivas dice Jesús, y la mayor parte del tiempo está hablando de cosas negativas del corazón, cosas negativas de lo que los fariseos hacían, y es tan profunda la manera en la que Jesús expone el corazón que cuando nosotros vemos el final del capítulo 23, en los versículos 37 y 38, se nos dice que Jesús
termina de hablar todo lo negativo que había en el corazón, y con lágrimas en los ojos el Señor Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hermano, si estas palabras hicieron llorar a Jesús, por lo menos deberían conmovernos a nosotros a odiar el pecado. Si estas palabras trajeron lágrimas al rostro de tu Salvador, que es bueno, que es amor, si estas palabras, si Jesús odió cada una de las cosas que describió aquí, si Jesús, siendo el príncipe de paz y siendo Dios que es amor, si Jesús, siendo amor, odió estos pecados hasta las lágrimas, que el Señor nos guarde de permanecer indiferentes el día de hoy. Jesús aquí no está describiendo un pecado que destruyó a Jerusalén. Sí, este pecado destruyó a Jerusalén, dice: tu casa quedará desierta. Pero Jesús aquí está destruyendo pecados que te pueden destruir a ti. Y por eso es que Jesús está hablando con tanta claridad, está hablando sin ningún tipo de filtro, porque aquí Jesús está describiendo un corazón que tiene mucho por hacer, pero no tiene vida en él. Está escribiendo, por así decirlo, hermano. No sé si usted ha visto, quizás, si ya no tiene hijos chiquitos, pero yo he visto juguetes de niños que en el juguete se muestran los órganos del cuerpo. No sé si usted ha visto estos juguetes que los niños tienen a veces, que se usan como para simular que el niño está haciendo una operación. Y parte de lo que hay en esos juguetes, usualmente una vez miré uno de un corazoncito que latía. El corazoncito latía, pero como era de juguete, obviamente el muñeco no se paraba, obviamente no bombeaba sangre, no daba vida. Bueno, Jesús está describiendo y está denunciando ese tipo de adoración aquí. Una adoración que late, una adoración que se puede ver, se puede palpar, pero es de juguete porque no da vida, es artificial. Esa adoración llevó a la muerte a la nación de Israel. Y esa adoración puede llevar a la muerte a esta iglesia, y esa adoración te puede llevar a la muerte a ti, y esa adoración puede llevar a la muerte a tus hijos. Por eso es que Jesús termina llorando después de haber hablado estas palabras. Y por eso, hermano, es que el día de hoy, si vas a salir de aquí odiando algo, que no sea odiando a nadie más que el pecado que hizo llorar a tu Salvador. Alguien decía que la mayor tragedia de los cristianos es que jugamos con el pecado que le costó la vida a nuestros salvadores. Y hoy podemos decir, jugamos y tomamos a la ligera el pecado que trajo lágrimas en los ojos de nuestro Salvador. Por eso es que el día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo luce un corazón con servicio, o una persona con servicio, pero sin corazón. Vamos a ver, puesto en un lenguaje cristiano al que estamos acostumbrados, cómo luce un corazón frío. Y créame que no es lo que usted se imagina. ¿Sabes? Pensamos que cuando alguien se enfría, decimos: me enfrié, no tengo ganas de hacer nada, no quiero ir a la iglesia, me enfrié, no quiero leer la Biblia, me enfrié. No, hermano, déjame decirte algo. Tú puedes leer la Biblia y estar frío. Tú puedes estar en la iglesia y estar frío. Tú puedes tocar un instrumento, tú puedes predicar, como vamos a ver, y estar totalmente frío. ¿Por qué? Porque así como muchas veces estar fríos en el corazón nos lleva a desanimarnos y no querer hacer nada, de esa misma manera, hacer muchas cosas a veces es lo que hacemos nosotros, no solamente porque el corazón está frío, sino que hacemos muchas cosas para esconder el corazón muerto que llevamos por dentro. Por eso en esta ocasión vamos a ver 3 cualidades de los fariseos que tenían un corazón muerto. Primero vamos a ver de los versículos 1 al 4 la diligencia para predicar sin fidelidad. La diligencia para predicar sin fidelidad. De los versículos 5 al 8, la diligencia para buscar su propia gloria.
Y de los versículos 9 al 12, vamos a ver la diligencia para buscar la verdadera adoración. Así que vamos a ver 3 aspectos, 2 negativos de un fariseo, uno verdadero de un hijo de Dios. Una vez más, ¿cómo nosotros podemos identificar la frialdad, la apatía? Y una respuesta fácil, como ya dije, es que a mí ya no me interesa nada. Ahí se ve muy claramente, y ciertamente eso está mal. Si a mí no me interesa la palabra, si a mí no me interesa la comunión con mis hermanos, no me interesa la oración, no me interesa conocer al Señor, obviamente estoy pasando o estoy en un momento de frialdad y estoy en un momento muy peligroso en mi vida espiritual. Sin embargo, esa no es la única. Note que cuando el Señor Jesucristo describe el problema de los escribas y fariseos, la describe de una manera muy interesante. Note los versículos 1 al 3, cuando dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Note que está hablando de los fariseos, pero está hablando para que sus discípulos se cuiden de caer en estas costumbres de los fariseos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo curioso, hermanos, de este pasaje no es que el Señor Jesucristo está describiendo la infidelidad de los fariseos. Eso es interesante, pero ¿sabe qué es lo más interesante de este pasaje, hermanos? Que cuando Jesús describe la infidelidad de los fariseos y la falsa religión de los fariseos, describe al tipo de líder que todas las iglesias desearíamos tener. De hecho, está describiendo el tipo del pastor, porque nosotros oramos. Si a usted le dijera, ¿qué prefiere? ¿Le gustaría un pastor que sea buen predicador? Oh, sí, pastor. Un pastor que siempre se pare detrás del púlpito, y cuando se pare detrás del púlpito usted pueda confiar que lo que él está hablando es verdad y usted lo puede practicar. ¿Le gustaría ese tipo de pastor? Diría, sí. Bueno, Jesús está diciendo, ese tipo de líderes eran los fariseos. Note que en el versículo 3 Jesús no necesariamente los está descalificando del todo como maestros, porque el Señor Jesucristo dice que lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No estamos diciendo que Jesús estaba de acuerdo con todas las enseñanzas de los fariseos. De hecho, hemos visto a Jesús corregir a los fariseos, hemos visto a Jesús confrontar a los fariseos por su enseñanza, pero aún el Señor Jesucristo está diciendo, el problema principal de los fariseos no es que les faltaba verdad en la boca. Tienen mucha verdad que es digna de ser obedecida y tienen mucha verdad que es digna de ser creída, y como predicadores, diría el Señor Jesús, no hay nada que yo les pueda decir. Si nota que el peligro de Jesús hacia nosotros es que mide la madurez muy distinta a nosotros. Nosotros vivimos preparando y afilando nuestros dones, y Jesús dice, pero yo voy a juzgar tu carácter. Es que esto es como tratar de ir a la guerra y tener el rifle bien afectado, bien aceitado, bien listo para los balazos, pero nunca haber preparado al soldado para que sepa dispararlo. Es como decir, el rifle está bien, no me preocupa el rifle, me preocupa el soldado. Y Jesús aquí está haciendo exactamente lo mismo. Está diciendo, hay un sentido en el que el problema del fariseísmo moderno y del aquel tiempo y del fariseísmo moderno es que no es que nos falte gente con dones, es que nos falta gente con carácter. Y nosotros vivimos obsesionados con que mis dones estén bien afilados. Si usted es predicador, usted tolera ofender a su esposa sin pedirle perdón, pero no tolera un mal sermón porque el Señor merece más. Si usted es músico, usted puede tolerar pelearse con sus hermanos, no hablarles, llevarse mal con ellos, pero que no me equivoque en una nota, porque se me arruinó el resto del servicio. Y no es piedra para los músicos. Es un ejemplo. Usted póngale nombre. Hermano, el problema nuestro, muchas veces yo me atrevo a decir que esto es problema de todos.
El problema no es que nosotros no nos esforzamos o no vemos la necesidad de esforzarnos para entender las Escrituras. Ese no era el problema de los fariseos. Los fariseos, los escribas sobre todo, ellos tenían tanta reverencia a la palabra de Dios que cuando escribían la palabra que nosotros conoceríamos como Jehová o el Señor, cada vez que ellos escribían esa palabra se lavaban las manos. Díganme ustedes si no tienen suficiente reverencia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es que nos falte muchas veces el interés o el tipo de disciplina para estudiar y para saber que necesitamos reconocer y conocer las Escrituras. El problema es que estamos dispuestos a sufrir, a sangrar por entender un texto, pero no estamos dispuestos a derramar lágrimas ni sudor para utilizar ese texto y matar un pecado que está dentro de nosotros. No toleramos la idea de que hay muchas cosas en la Escritura que no entendemos. ¿Le ha pasado a usted que usted se siente y dice que no entiendo nada y estoy frustrado? No toleramos la idea de que hay muchas cosas en las Escrituras que no entendemos, pero no nos da ningún conflicto que las cosas que sí entendemos no las utilizamos para matar el pecado que sabemos que llevamos dentro. Y eso es la tragedia de muchos de nosotros. Me preocupo por lo que no entiendo, descuido lo que entiendo, puedo mirar que hay muchas cosas que no entiendo, pero cuando miro mi pecado, me vuelvo tolerante al pecado, pero cuando se trata de la ignorancia, muchas veces como cristianos, si me hacen una pregunta teológica que yo no sé responder, me incomodo. Si me señalan un pecado que estoy cometiendo, en lugar de incomodarme, me enojo. ¿Sí es como estamos retorcidos? Eso es un fariseísmo. Cuando me molesta más la ignorancia de lo que no conozco, en lugar de ocuparme con diligencia para matar el pecado utilizando lo que sí conozco. Por eso es que Jesús está diciendo, el problema de los fariseos no es falta de disciplina para enseñar. Ellos son maestros y se sientan en la cátedra a dar cátedra en la silla de Moisés. Está diciendo, ellos son autoridad y hasta cierto punto hablan la verdad, y esa autoridad sigue siendo una autoridad que está ahí y no la podemos quitar. Está diciendo, cuando escuchen una verdad que sale de la boca de los fariseos, obedézcanla. Porque alguien decía, 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. El hecho que el loco diga que 2 más 2 es 4 no quita que eso es una verdad. El hecho que los fariseos leyeran la ley de Moisés y entendieran y hablaran ciertas cosas no quiere decir que la verdad deja de ser verdad. La verdad sigue siendo verdad sin importar en los labios de quien esté. Pero hermano, el punto de Jesús es, vean a los fariseos que saben utilizar la Escritura para hablar, pero no los vean porque no la saben utilizar para vivir. Ellos leían la Biblia para otros, escuchaban la Biblia para otros. Y yo muchas veces he utilizado este ejemplo y me encanta ver las caras aquí. ¿Qué es un fariseísmo? Cuando usted está escuchando algo y dice, quiero escuchar a tal persona. ¿Qué es un fariseísmo? Cuando están hablando de la desobediencia y la mamá voltea a ver al hijo. Está escuchando la ley para el hijo, no para ella. Estamos hablando de los malagradecidos y voltea a ver al hijo. Hablan. Eso es fariseísmo. ¿Sabe por qué? Porque no hay un solo pecado que la Biblia hable que tú no tengas que combatir. Desobedientes, ¿tienes un hijo desobediente? Sí. Tú tampoco no creas que eres una perita en dulce. También tienes desobediencia que combatir. Está hablando de los malagradecidos. Que lo escuchara tal hijo que es malagradecido. Sí, que lo escuchara y está bien. Si algún día quieres decirle, escucha esto porque te va a ayudar, hazlo, pero asegúrate de que eso pasó y golpeó tu corazón primero. Porque nosotros no escuchamos la Biblia para otros. La persona más necesitada de la Escritura eres tú y soy yo. Yo no escucho y yo no preparo sermones para otros. Tienen que golpear mi corazón y tienen que hacer un hoyo en mi corazón. Y de esa manera tienen que hacer un hoyo en tu corazón. Así que yo debo aprender a predicar sin olvidarme de mí mismo. Y tú debes aprender a escuchar sin olvidarte de ti mismo. Con mucho cuidado. Porque dice el apóstol Pablo cuando estaba hablando de fidelidad, hermano, esto es lo increíble, que la fidelidad sí incluye
un aspecto público. Si los fariseos querían ser completamente fieles, tenían que ser fieles al predicar en público. Así que Jesús no está en contra de eso, está diciendo qué bueno que son fieles al predicar en público. Pero la fidelidad, hermano, empieza en secreto. Pablo lo dice en 2 Corintios 4:2 cuando está hablando acerca de su ministerio. ¿Cómo sabíamos que Pablo era un siervo de Dios fiel? Pablo dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ahí entra lo público, si notan, no andando con astucia, secreto. Nos guardamos de lo secreto y vergonzoso, oculto y vergonzoso. Vida secreta la cuido, no ando con astucia, cuido mi corazón. Y ahí después dice, cuando voy al público, si he cuidado mi corazón en el secreto, entonces no tengo problema, porque no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El hombre que es fiel en secreto no tiene problema con que Dios lo exponga en público. El hombre que se tiene que defender en público es porque hace mucho fracaso en secreto. Y eso mismo tenemos que cuidar nosotros. ¿Saben cuál es lo que dice el apóstol Pablo? Y esto es increíble, hermano, que Pablo dice, yo no abandono el pecado cuando me trae vergüenza pública. Yo abandono el pecado cuando puedo ver la vergüenza que trae en secreto. ¿Usted hace eso? Nosotros a veces odiamos el pecado cuando nos trae vergüenza pública, cuando ya salió a la luz, cuando ya se dio a luz el pecado, cuando ya se materializó. El problema es que nosotros vamos a ser fieles no cuando odiemos el fruto del pecado, sino cuando odiemos la semilla del pecado. Cuando yo lo pueda ver en mi corazón, cuando yo pueda ver en mi corazón amargura y yo combata esa amargura desde el corazón, no cuando salgo. Pero nosotros vivimos a veces muy tranquilos por la reputación. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que a veces usted dice, alguien le dice, oh, tú eres bien paciente? Usted dice, si me conocieras. Pero de alguna manera, que nos digan pacientes, aunque sepamos que no es cierto, nos da cierto gozo carnal. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos tranquilos con cuidar lo de afuera, que el pecado no nos avergüence por fuera. Pero Pablo decía, yo desde que lo veo en lo oculto, las cosas ocultas, desde ahí ya estoy dándole muerte a eso, porque la vergüenza nos debería de dar desde el momento en el que nosotros sabemos lo oculto y lo vergonzoso que es el pecado, lo oculto y lo vergonzoso que tiene que estar el pecado, para que nosotros lo practicamos a escondidas. Hermano, si alguien te dice que tú eres impaciente o enojón, eso te va a dar vergüenza. ¿Sabes qué debería darte más vergüenza? Que alguien te diga, tú no eres nada enojón, cuando tú en tu corazón sabes que eres enojón y te crees en la mentira. Si te ven enojado, te va a dar vergüenza, pero ¿sabes qué nos debería dar vergüenza también? Cuando alguien nos exalta a un lugar en el que nosotros sabemos que no debemos estar y nosotros creemos que ahí hemos logrado llegar. Hermano, Pablo no era ese hombre, los fariseos eran esos hombres. Vergüenza no es robar y que no te vean. Vergüenza es tener ganas de robar. Y desde que tú ves ese pecado ahí, ya deberías estar darle muerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando sale a la luz ya es muy tarde para matarlo. Nos arrepentimos, sí, como David. Pedimos perdón también, como pidió David. Pero al mismo tiempo, si el único pecado con el que tú estás luchando es con el que se ve, tú estás actuando como un fariseo, porque eso hacían los fariseos. Por eso eran tan buenos maestros, y por eso es que el apóstol Pablo habla de luchar con lo oculto, vergonzoso, que me dé vergüenza el pecado desde antes de que salga, desde que nadie lo pueda ver en público. Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3:5, cuando habló contra la lucha del pecado, dijo: haced morir, pues, lo terrenal. Y no dijo lo terrenal que sale de vosotros, lo terrenal en vosotros. El momento para luchar contra tu pecado
es cuando tú lo ves y tienes la tentación en el corazón. Si luchas con la ira y sacas un grito de ira, tú ya perdiste esa batalla. Pero tú sabes en tu corazón que estás pensando, que estás siendo movido por tus concupiscencias, que estás siendo movido por tus pasiones, que estás guardando y recolectando fuerzas para sacar ese ira, ese pecado de ira, ese pecado de lo que tú quieras, ese pecado de orgullo. Cuando tú ves eso, ahí es donde empieza la guerra y ahí es donde tú debes atacar, no cuando sale. Usualmente cuando sale no lo atacamos ni ahí ni cuando salió. Por eso es que decimos, yo no soy enojón, pastor, pero es que a mí llega un punto, un límite y ya. Bienvenido a los enojones. Eso quiere decir ser enojón. Yo no soy envidioso, pastor, pero es que yo solamente digo que si los incrédulos son tan malos, ¿por qué Dios los bendice? Bienvenido a la envidia. Esa es la envidia. Así que nota que aquí Jesús está diciendo, el problema de los fariseos no es que no sean buenos maestros en público. No, ¿sabes qué es lo que sucede con la lucha con el pecado? Cuando tú luchas contra el fruto, vas a ser admirado en público. ¿Por qué? ¿Tienes que enseñar en público? Cuando la gente te vea en público vas a tratar bien a tu esposa, porque enseñas en público. Ahí es tu escenario. Y aún cuando estés en la tienda tratándola bien, tú vas a estar actuando porque capaz sale un hermano por aquí, capaz alguien me reconoce y me ve maltratándola. Esa es una actitud fariseica. Una actitud de un fariseo. Decía Agustín de Hipona que lo grave de la soberbia es que puede vivir aún en la humildad fingida. La soberbia es un pecado tan, pero tan escondido que si tiene que fingir humildad lo va a hacer. Si tiene que tener una buena reputación en público lo va a hacer. Si con sus labios tiene que honrar a Dios lo va a hacer. Ese es el problema del fariseísmo, que si la paga es buena yo honro a Dios con mis labios. Si la admiración es buena, yo honro a Dios con mis labios. Lo único que el soberbio dice, que el Señor se quede con mis labios, que el Señor se quede con lo externo, pero el corazón sigue perteneciendo al diablo. Por eso Jesús dice que estos fariseos hablan y predican, pero no hacen. Y los acusa de ser personas que tienen muy buen sentido de hablar, muy mal sentido de devoción al Señor. Y no solamente eso, nota el versículo 4 que Jesús dice que el problema de estos fariseos es que atan cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús está diciendo, la carga que ponen es correcta. Hay veces que hablar la verdad va a traer una carga. Por eso es que Jesús, cuando usted lee el Sermón del Monte, usted no sale relajado. Por lo menos si lo leyó bien, usted no va a salir de ahí relajado, va a salir de ahí, wow, esto es realmente algo, un peso para el corazón. Y cuando leemos este pasaje podría parecer que Jesús está diciendo, ellos le dicen a la gente qué hacer, le ponen una carga en la espalda, pero ellos no llevan su propia carga. Pero eso no es lo que el texto está diciendo solamente. Ya Jesús dijo eso en el versículo 3 cuando dijo que predican, pero no hacen lo que predican. Ya los acusó de esto. Esta es una acusación un poco distinta. Jesús no está diciendo en el versículo 4 que el único problema de los fariseos era que predicaban y no practicaban lo que hacían. Está diciendo que el problema de los fariseos es que ponían una carga en los hombros de la gente, pero no estaban dispuestos a ayudarle a la gente a llevar esa carga. Por eso dice, no mueven ni un dedo. No mueven ni un dedo para ayudarlos a cargar esa carga que han puesto sobre ellos. No mueven ni un dedo para ayudarles a llevar la carga que les han puesto. Les dicen la verdad, pero utilizan la verdad no como un ladrillo para edificar, sino como un ladrillo solamente para golpear. Así que los fariseos, hermano, tenían una relación extraña con la verdad. Los fariseos pensaban, le voy a decir sus verdades. Y se las decían a la gente y la gente decía, no, ¿sabes qué? Sí. Tú eres un adúltero, ¿sabes que sí? Y luego que, no, pues ya, fin del comunicado.
Por eso es que cuando usted se mueva, su lógica sea, a ese le hace falta que le digan sus verdades. Ese es un sentimiento muy fariseo. Porque los fariseos eran los únicos que usaban una verdad para poner un peso en los hombros y no tenían interés en ayudar, no tenían interés. Era una verdad que usaban con violencia, no con misericordia. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos. Así que cuando hablamos la verdad, importa, y no te preocupes si le vas a poner un peso a la espalda a tu hermano. Si tú le vas a exhortar a tu hermano, la tarea no es solamente ponerle el peso en la espalda, también es ponerle el peso en la espalda y ponerle el hombro debajo del peso para cargarlo con él. En esto Jesús y los fariseos son totalmente opuestos, porque el fariseo decía la verdad para poner una carga y derrumbar, para traer cansancio, para traer un tipo de desesperanza. Y Jesús también puso una carga sobre las personas en Mateo 11, 28 al 29, cuando dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el contraste entre los fariseos y Jesús. Por eso, hermano, la verdad es tan sagrada que nosotros debemos estar seguros de cómo la estamos usando. No estoy diciendo que la verdad no va a doler, va a doler. En este pasaje vemos verdades dolorosas, vemos verdades llenas de verdad, valga la redundancia, que nos describen de una manera desnuda en el corazón. Pero en este pasaje también vemos a un Salvador llorando por aquellos a los que les dijo su verdad. Así que cuando corrijas, asegúrate de que están estos dos aspectos: la verdad y lágrimas en los ojos después de haber hablado la verdad. La verdad y amor por la verdad, y amor por el que les dice la verdad. Porque aquí nosotros no vemos a un Jesús sádico que disfruta traerle tortura a la gente. Vemos a un Jesús que está hablando la verdad, está doliendo, pero al mismo tiempo a un Jesús que está clamando al Señor, que está diciendo: cuántas veces no quise yo traerte bajo mis alas, Jerusalén, cuántas veces no traje yo servicio y cuidado a ti. Asegúrate que puedas decirle eso a tus hermanos. A veces nosotros vemos a Jesús volteando las sillas en el templo, golpeando a la gente, y decimos: ese Jesús me cae bien. Y queremos imitar a Jesús cuando golpeó a la gente en el templo y lo sacó. Y hermano, hay veces que va a ser necesario. Hay veces que es necesario voltear las sillas, sacar a la gente. Hay veces que es necesario la dureza, hablar duro con la gente. Pero al mismo tiempo, este Jesús también es digno de ser imitado. Uno que trae descanso. Por eso recuerda que la misma cruz que utilizó Dios para limpiar tus pecados es la misma cruz que Dios espera que tú utilices para consolar a tus hermanos en medio de sus pecados. Estas palabras serían horribles. En un sentido son horribles. Si Jesús, después de haber hablado, hubiese dicho: que yo me voy de vuelta con el Padre. Estas palabras serían horribles si después de haber hablado Jesús hubiese dicho: ok, yo ya les dije lo que está mal, ustedes verán cómo, qué hacen con esa información. ¿Te imaginas que Jesús dijese: generación de víboras? Bueno, ahí nos vemos. Serían horribles si no fuera porque Jesús, después de hablar estas palabras, fue a la cruz. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, estas palabras para ti deben ser horribles. Porque el problema no es que Jesús no fue a la cruz, el problema es que tú no vienes a la cruz a creer en Jesús. Y sin la cruz, estas palabras resonarán en la condenación eterna en tu mente, y en tu corazón resonará que eres un hipócrita, que eres una persona que actuó, que conoció la verdad, que escuchó la verdad, que posiblemente se emocionó por la verdad, pero vivió enamorado y amando la mentira. Así que el infierno será tu recordatorio de qué tan grave era la verdad que rechazaste. Decía un predicador antiguo que el infierno es la verdad entendida muy tarde. El infierno es la santidad de Dios entendida muy tarde. El infierno es el amor de Dios entendido muy tarde. Y el infierno es la gloria de Dios entendida muy tarde y con muchas lágrimas y sangre todo el tiempo siendo derramada por ti.
y que cree en Cristo. Porque Él habló estas palabras y después fue a la cruz. Pero si tú escuchas estas palabras y no vienes a la cruz, tú escucharás estas palabras y después irás a verlo a Él para tu condenación. Note que estos fariseos una vez más tenían conocimiento de la verdad. Por eso no te contentes con conocer la verdad. Conténtate con creer la verdad, con amar la verdad. El que me ama a mí será amado por el Padre, y el Padre y yo vendremos y moraremos en Él, dice el Señor Jesucristo. Estos conocían la verdad. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Que usaron la verdad para buscar su propia gloria con diligencia. Note cómo dice el versículo 5 al 7. Antes, no ayudan a cargar cargas ajenas. Entonces, ¿qué sí hacen los fariseos? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Yo creo que por eso están vacíos siempre, ¿verdad? Que no tenemos fariseos. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Rabí. ¿Sí notan? El problema en sí, en ocasiones, no era solamente que predicaban la verdad y no la practicaban. Decían, ora, tienes que orar. Y Jesús dice, ellos oran. Decían, ayuno. Y ellos ayunaban. Cuando decían, dicho sea de paso, esto es una manera muy antibíblica de practicar el ayuno. Ayuno obligatorio para toda la iglesia. Ellos ahí estaban ayunando, eran los primeros. Entonces, ¿cuál era el problema? Decían una cosa y la hacían. El problema no era que no la hacían, el problema era el por qué la hacían. Y ahí es donde el corazón, y ahí es donde Jesús afila bien la espada para entrar hasta el corazón del asunto, al corazón de los fariseos y al corazón nuestro, de decir, cuando nosotros practicamos la verdad, no solamente importa el qué, sino también el cómo y el por qué. ¿Por qué estamos ayunando? ¿Por qué estamos orando? Y Jesús aquí nos dice, ellos tienen este problema, que el problema de ellos no es que no oran, sino que aman que los vean orar. Y aquí hay muchas cosas externas, hermanos, que no debemos satanizar, que no necesariamente están mal. El problema no es que oraran en público. Jesús mismo oró en público en Juan 11. Así que eso nos dice, no es pecado orar en público. Cuando usted venga a orar aquí atrás, a todos los que participan en la oración, no se sienta que está pecando por estar orando acá donde todos lo escuchan. El problema no es que ayunan y la gente se entera que ayunaron. Si algún día alguien se entera que usted estaba ayunando, no piense, ya se me fue el ayuno. Ese no era el problema, hermano. El problema, de hecho, no eran ni las filacterias. Alguien puede decir, bueno, por lo menos ahí sí yo no tengo culpa porque ni sé qué son las filacterias. Pero las filacterias eran algo que utilizaban, y creo que no estoy seguro, pero creo que hasta el día de hoy los judíos las utilizan. Eran un tipo de cajitas que utilizaban los judíos, no solo los fariseos. Posiblemente el mismo Jesús las utilizaba. Era una cajita que ponían en la frente, otra cajita que ponían en una de sus manos, y eran como un tipo de señales que ayudaban como recordatorio a los judíos a recordarles que Jehová era su Dios, o que Jehová es su Dios. Ellos cuando veían eso recordaban, Jehová es mi Dios. Era una señal. De hecho, Dios mismo lo dijo en Deuteronomio 6, versículos 6 al 8. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y dicen los siguientes versículos, y las atarás como señal. ¿Sí notan? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Así que los fariseos se ponían estas cajitas, una en la frente, otra en la mano. Dice Jesús que usaban los mantos, pero ese no era el problema en realidad. Dios lo mandó. Jesús mismo usaba manto. Cuando una mujer tocó su manto, él dijo, ¿quién ha tocado el poder de mí? Entonces, ¿cuál era el problema, hermano? Que los fariseos
tenían la diligencia para obedecer externamente, pero no tenían diligencia para obedecer con el corazón internamente. De hecho, note que el mandamiento del Señor no era primordialmente pónganse una cajita en la frente y una en la mano con unos versículos escritos. No, cuando Dios dio este mandamiento en Deuteronomio, dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Antes de estar en la frente y antes de estar en la mano, tenían que estar en el corazón, y estaban en la frente y estaban en la mano, pero no estaban en el corazón. Esa es la peor oración. Está en la boca, el mundo la escucha, el mundo la admira, pero no hay corazón. Y dice Jesús: si te cuidas de eso, estarás caminando lejos de los fariseos. Hermano, ¿sabes qué es lo triste? La oración más pagana que podemos hacer. Una cosa es orar porque sabemos que necesitamos de Dios. Otra cosa es orar porque tenemos la necesidad de ser conocidos como hombres de oración. Mucho cuidado, porque las dos te van a llevar a orar. Si tú sabes que necesitas del Señor y en tu corazón hay una convicción, como el siervo que brama por el desierto, así brama, oh Señor, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Esa necesidad te va a llevar a orar, pero al mismo tiempo la necesidad de ser admirado por los hombres también te va a llevar a orar. ¿Por cuál estás orando tú? Otra vez, una cosa es orar porque sé que tengo necesidad de Dios. Otra cosa es orar porque tengo necesidad de ser conocido como un hombre de oración. Por eso es que gloria a Dios, hermanos, si tú oras, gloria a Dios. Mucho más gloria a Dios si después de orar no sientes necesidad de decirle a nadie que oraste. Gloria a Dios si conoces las Escrituras y te defiendes con la Biblia. Gloria a Dios por eso. Mucha más gloria a Dios si después de estudiar la Escritura no tienes la necesidad de pararte y pelearte con alguien con lo que acabas de entender. Yo cuando estaba en el seminario, hermano, yo era así. Yo llegué al seminario cuando tenía 1 año de convertido. El primer día del seminario dijeron: abran su Biblia en Abdías. Y yo dije: esto es una prueba. Ese libro no existe. Y no estoy bromeando, eso es de verdad. Yo dije: aquí en este seminario me están probando para ver si conozco la Biblia. Ese libro no existe en la Biblia. Cuando yo empecé a entender, hermano, yo quería pelearme con todo el mundo. ¿Qué era eso? Un corazón fariseo que quiere dar a conocer el conocimiento, que no quiere conocer a Dios, quiere que la gente piense que él conoce a Dios. Esas son las cosas bien distintas. No quiere orar, quiere que la gente piense que ore. No quiere ayunar, quiere que la gente piense que ayuna. Por eso es que Jesús ya dijo antes: no sean como los hipócritas que demudan sus rostros, que cuando oran hacen largas repeticiones. Y una vez más, no hay problema en orar en público, no hay problema en que alguien sepa que estás orando. El problema es cuando tú necesitas que alguien lo sepa. Si un día usted está ayunando y la gente le ofrece comida y usted le dice: estoy ayunando, no gracias, no pasa nada. Pero si un día usted está ayunando y la gente le pide y le ofrece comida y usted le dice: yo estoy ayunando y tú también deberías ponerte a ayunar, es que yo creo que tenemos que darle muerte, y se suelta un sermón del ayuno, mejor coma. Igual ya pecó, ya está mostrando cuál era la motivación de su corazón, que era no conocer a Dios, sino ser conocido como alguien que piensa que conoce a Dios. Note que aquí, como digo, hay muchas cosas que no debemos satanizar. No debemos satanizar la oración pública, no debemos satanizar que alguien ore en público, que alguien ayune y nos enteremos. No debemos satanizar que alguien, decirle maestro a alguien. Jesús aquí les dice, les gusta que les llamen rabí, maestro. Entonces no debemos decir que hay maestros, no hay problema con eso. Pablo dijo en Efesios 4 que Jesús mismo constituyó a unos pastores y maestros. Dice, no le digan a nadie padre. Entonces no debemos decirle padre a nadie. Bueno, Pablo mismo dijo en 1 Corintios 4:15 que él era el padre espiritual de los corintios. A Timoteo le dijo, tú hijo mío en la fe. Entonces, ¿debemos o no ser? No debemos. Hermano, el problema no es que le digamos maestro a alguien. El problema no es que tú seas maestro.
El problema es que tú anheles el glamour y la posición del maestro más que la obra noble del maestro. El maestro tiene que ser paciente para enseñar. Si usted ha enseñado a alguien, la paciencia es fundamental. Porque usted va a decir una cosa un día y el siguiente día la gente va a hacer lo contrario. En lo que sea que enseñe. Así que, ¿tú amas que te digan maestro o tú amas poder dar a conocer la paciencia de Dios como maestro? ¿Tú amas que la gente te vea a ti con conocimiento o tú amas que el conocimiento que le das a la gente lleve a la gente a conocer al Señor Jesucristo? ¿Amas el servir como maestro o amas gobernar como maestro? Decía uno de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, decía que yo no digo que sea malo desear la obra de maestro, sino apetecer la autoridad y dominación. No hay nada de malo con que tú desees ser maestro. Lo malo es que tú desees ser maestro para que la gente te conozca a ti. Y dice Jesús, esos eran los fariseos. Oraban porque decían, de hoy en adelante que me digan a mí hombre de oración. En nuestro caso, evangelizaban porque de hoy en adelante que me digan que yo soy el evangelista. Hermano, ten mucho cuidado porque tú y yo hacemos las cosas. Por eso, si después de tú hacer las cosas, tú sientes la necesidad de que alguien lo sepa, guarda silencio. Cuando tú ores, hermano, la última oración, tu última petición al Padre que sea, Señor, líbrame de la tentación de publicar o decir acerca de este momento de comunión. ¿Qué hace tu última petición? Porque el momento de orar es el momento más humilde. El momento de ponerte de a pie es el momento más peligro de arrogancia. ¿No le ha pasado que está orando y no tiene problema en confesar sus pecados, se pone de pie y dice, bueno, ya estamos limpios, ahora sí vamos a buscar pecadores? Dice Jesús, esos son los fariseos. Pero ustedes no son así. Ustedes, dice el Señor Jesucristo, no son así. Por eso dice, no le llamen a nadie Padre vuestro, versículo 9, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Está diciendo Jesús, si quieren depender de alguien como maestro, dependan del Cristo. Si quieren depender de alguien como Padre, dependan de Dios el Padre. Y es ahí donde entra todos ustedes son hermanos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mayor acto de fidelidad de un cristiano es verse igual que el resto de sus hermanos y gozarse, no cuando los hermanos lo voltean a ver a él, sino cuando después de escucharlo a él, voltean a ver al Padre y voltean a ver a Cristo. Así que fracaso no es cuando la gente se olvida de ti. Fracaso es cuando tú hablas y la gente pone sus ojos en ti y se olvida de Dios. En ese sentido, como maestros nos cuidamos. Un día me dice, pastor, es que si usted se va, ya no vamos a entender. ¿Quiere decir que yo fracasé? Porque mi tarea no es llamarlos a mí. Yo espero morirme y que la iglesia siga. O yo espero poder dejar el pastorado algún día y que la iglesia siga. ¿Por qué? Porque yo no soy el padre de la iglesia, yo no soy el Cristo de la iglesia, yo no soy el maestro de la iglesia, sino que mi tarea, la tarea tuya es asegurarte de ser un megáfono por el cual Dios habla y que después de haber hablado la gente diga qué grande Salvador nosotros tenemos, qué buen Padre nosotros tenemos y qué seguro está el pueblo en las manos del Salvador y en las manos del Padre. Esa es la tarea. Así que no te preocupes, hermano, si tú eres ignorado. Déjame que lo digo de esta manera. No te preocupes si nadie admira tus dones. Preocúpate si alguien te puede acusar por tu carácter. Yo no conozco ningún predicador, ningún pastor que esté descalificado del ministerio porque durmió a la gente. Los pastores somos necios, la gente se duerme y nosotros seguimos. Nadie nos escucha, ahí estamos. Se durmieron, eso no es pecado. Pablo durmió a uno, Pablo lo durmió y lo mató. Y nada lo descalificó del ministerio.
no hay pastores descalificados porque no tienen la suficiente carisma, no tienen la suficiente popularidad, pero cuando se trata del carácter, ahí se preocupa. Que alguien diga, pastor, me he aburrido, está bien, eso no es pecado. Digan, pastor, usted es un adulto. Pastor, usted es lo que usted quiere. Hermano, no te preocupes cuando no se aplauden tu carácter, tus dones. Preocúpate cuando alguien puede utilizar tu carácter para manchar, para pisotear el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo te vas a librar de ello? El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice el Señor Jesucristo, si tú me imitas a mí en el servicio, en humillarte, en no esperar el aplauso, tú no tendrás que preocuparte de que la gente comience a verte a ti como el maestro. La gente tendrá claro que tú eres un siervo. Y aquí déjenme ser claro, hermano, porque a veces vemos este pasaje como si Jesús estuviese diciendo que el servicio es el camino hacia la grandeza, o la humildad es el camino hacia la grandeza. Y no está diciendo eso. Jesús está diciendo el servicio y la humildad son la grandeza. Entre tú más sirvas, más vulnerable serás. ¿Quieres saber qué tan vulnerable te puede hacer el servicio? Si es que cuando uno se involucra, pastor, empiezan los problemas, y cuando uno se involucra, la gente empieza a hablar mal de uno y la gente empieza a señalarlo y a criticarlo, y como que entre más uno se involucra, en más problemas se mete. Hermano, entre más involucrado estuvo Jesús fue a la cruz. El servicio te lleva a la cruz. Decir yo quiero servir pero no quiero problemas es como decir yo no quiero servir. Es decir, yo no quiero ser humilde. Si tú quieres servir, tú tienes que estar dispuesto a ir a la cruz, porque ahí llevó a Jesús la cruz. De hecho, este es como que la lección más importante que Jesús, la lección práctica más importante que Jesús le está dando a sus discípulos, aún en Juan, antes de ir a la cruz, en el mismo tiempo en el que nos encontramos ahorita en Mateo. En alguno de estos momentos, Jesús en Juan 13:14, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sí nota? Jesús iba a la cruz y decía, sírvanse, así serán grandes, humíllense como yo. De hecho, ¿sabes por qué Juan nos dice que Jesús se quitó una toalla y lavó los pies de sus discípulos? Porque la manera en la que se despojó de aquella toalla para lavar los pies de sus discípulos apuntaba hacia la manera en la que sería despojado de sus prendas para ir a la cruz y ser humillado y lavar no los pies sino el alma de sus discípulos. Así que el servicio y el despojo, el servicio y la humillación van de la mano. ¿Tú quieres ser humilde? Prepárate para meterte en problemas. Te van a criticar, no te van a agradecer. Es más, podrían clavarte en una cruz y Jesús decirte, no te bajes, quédate ahí, muere ahí, y estarás actuando con humildad. Hermano, tenemos un Salvador que derramó sangre por esta iglesia. Tú derramas por lo menos lágrimas. Jóvenes que están aquí, estas palabras son duras, no porque las digo yo, sino porque las dijo Jesús. Y las palabras que se nos vienen de aquí para arriba serán peores. Pero Jesús habló estas verdades duras con gracia y fue a la cruz para que esta verdad dura no te traiga una dura condenación. Cree en el Señor Jesús por. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y Padre, en su condición de siervo, fue a la cruz por nosotros. Sí, Señor,
Tu Hijo tomó la cruz por nosotros para salvar a tu iglesia. Ayúdanos a nosotros a tomar nuestra cruz para servir con amor y con gozo a tu iglesia. Te lo rogamos en Cristo Jesús.